información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy contigo, Adriana Braniff, en Miami, en los Estados Unidos. Te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues estamos ya listos para empezar una nueva semana, muy preocupados por todo lo que estamos viendo. Por un lado vemos, pues sí, a la dictadura cubana ya celebrando que llegan los primeros médicos cubanos a nuestro país. Por otro lado, pues Estados Unidos observando, escuchando lo que se dijo este fin de semana por boca de Marcelo Ebrard, que casi nos puso en guerra contra Estados Unidos, lo que dijo el presidente, que casi ya es signo de que ya para qué platicar en estos 75 días donde se va a dialogar para el Tratado de Libre Comercio, si ya de entrada ya dijo que él no va a cambiar, va a ser, pues ya para qué este diálogo, pues es el mensaje que está dando. Pero si quieres vamos a platicar de la preocupación de los estadounidenses, dejando estos dos asuntos de lado, la preocupación de los estadounidenses esta semana, Pedro. Pues sí, hay una serie de situaciones que en este momento estamos viendo que se nos están presentando en diferentes frentes, mientras que el mundo está pasándola mal, los niveles inflacionarios están hasta el cielo, la situación se vuelve compleja y creo que se está exacerbando mucho más en este 2022 toda la problemática en todos los órdenes, el político, el económico, en el social. Llegamos a 8,000 millones de seres humanos, en fin, todo se está juntando, querida Adriana, yo realmente no sé ni por dónde empezar. Pues sí, le diste en el clavo porque esta semana es una semana importante en el ámbito económico, va a haber noticias económicas, esta semana de eso se va a hablar aquí en Estados Unidos, hoy que pues la preocupación más importante es lo que tú dices, es la inflación, vamos a ponerlo así porque quizás esta semana sea la semana más importante de todo el verano aquí en los Estados Unidos, porque va a haber 3 reuniones importantes. Está esta semana la reunión de la FED, de la Reserva Federal, que va posiblemente a anunciar una segunda alza de tasas de interés. Va a haber una reunión mañana martes y el miércoles vamos a escuchar a Jerome Powell, director de la Reserva Federal, dar una conferencia de prensa. Se van a dar el jueves va a ser un jueves radioactivo, porque se van a dar datos del PIB de Estados Unidos, o sea, del Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto ingresó a Estados Unidos? Y el viernes se van a dar datos de la inflación de julio. En junio fue de 9.1%, ese fue el dato anualizado, la más alta en 40 años. Vamos a ver el viernes qué dato se da. Y todo esto pues nos va a decir si Estados Unidos está encaminando hacia una recesión o no y hacia dónde vamos. Es por eso tan importante esta semana. Para dar un poquito más de datos de estas noticias de esta semana, hay que decir que si las tasas de interés se mantienen altas por muchos meses, como es la probabilidad que seguramente vamos a ver, pues la probabilidad de una recesión se incrementa. ¿Qué dicen los analistas económicos? Que hay un 60% de probabilidad de que en los próximos 12 meses se presente una recesión, 60% de probabilidad. Ahora, el tema del Producto Interno Bruto. El jueves, como dijimos, se van a dar los números, va a ser los números del segundo cuatrimestre del año. El cuatrimestre pasado fue negativo, 1.6% se contrajo de enero a marzo. Y 2 cuatrimestres negativos consecutivos es visto como un signo de recesión informal, porque hay otros factores. Y hay un 50-50 de probabilidad que los datos que nos den del Producto Interno Bruto sean negativos. Hay que estar preparados, Pedro, para un huracán económico categoría 5 esta semana. Y sobre todo van a estar al tanto y preocupados los demócratas y los republicanos porque van a estar preparando sus narrativas a partir de los datos que se arrojen esta semana. Porque vienen las intermedias y porque vamos a empezar a ver a los republicanos hablar de la recesión de Biden ya comenzó. Lo vamos a estar escuchando en radio, televisión, en redes, por todos lados. Y vamos a estar escuchando a los demócratas tratar de explicar que esto no es cierto. Por lo pronto escuchábamos a Janet Yellen que estuvo el sábado en este programa de Meet the Press, diciendo que la economía está desacelerándose, pero que el alto índice de empleo pues es muestra de que no estamos en una recesión. Así va a empezar todo esto, Pedro, y vamos a estar muy atentos a un panorama interesantísimo para los analistas desde el punto de vista económico, porque pues es extraño momento pospandémico, Pedro, y lo hemos platicado. Tenemos aquí en Estados Unidos una economía caliente, porque el desempleo es bajísimo. Hay muchos empleos todavía, 3.6
2% de desempleo nada más hay en los Estados Unidos. Se crearon en junio muchísimos empleos, 372,000, economía caliente. Pero por otro lado tenemos una economía fría al mismo tiempo, porque hay escasez de productos y porque los precios están por los cielos, Pedro. Sí. Y seguimos con la cadena de suministros, digamos, fracturada, porque, bueno, hay una arritmia en la relación con China, en función de los insumos que llegaban de China, de productos terminados. El nearshoring con México pues no está jalando como se hubiera esperado, que sería una gran oportunidad para que lo aprovecháramos. Y bueno, la situación con Europa se ve diferida en su crecimiento por el condicionamiento energético que tiene de Rusia en esta guerra ruso-ucraniana. En fin, pareciera como si los astros se hubieran puesto en contra. Yo por ahí la veo una situación compleja, muy difícil, y como dices tú, esta semana será una semana de indicadores que nos darán sobre todo el perfil de lo que pudiera ser al final del año la profundidad de la recesión. La palabra recesión espanta, pero hay que ver que hay grados recesivos, desde unos muy espesos, difíciles de solucionar, hasta otros que pudieran ser una coyuntura para salir adelante otra vez con crecimiento. Así es, vamos a estar atentos, y es cierto lo que dices. En la pandemia estuvimos en una recesión, Pedro. Cuando se cerró la economía, eso fue una recesión de la que después se salió, y vamos a estar atentos a los números de esta semana, que van a ser económicos definitivamente, y pues todo el mundo estará con el Jesús en la boca por todos lados, tanto los norteamericanos como nosotros los mexicanos, como el mundo. La viruela del mono ya se declara emergencia sanitaria, que no es pandemia, emergencia mundial, nada más. Pero bueno, ahí está otro factor. Así es fácil. Adriana, pues abróchense los cinturones, porque esta semana será compleja. Gracias, y estaré pendiente contigo, Adriana. Gracias, Pedro, un saludo a todos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM.